Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de personalización del dato y de la publicidad del futuro, de cómo será, o por lo menos es lo que pretendemos que nos cuenten nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Gonzalo Ramírez, Head of Digital de DensuX. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Tenemos a Javier Sánchez, Digital Marketing Director de Stelia. Bienvenido, gracias, Javier. Y a Juan Antonio Muñoz Gallego, socio de Skiller Academy. Bienvenido. Buenos días. Bueno, Gonzalo, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta el marketing digital en estos momentos, teniendo en cuenta que es algo que está en continua evolución? Pues sí, la verdad que sí. Además, yo creo que son desafíos que van, digamos, evolucionando. Pero el mayor reto que tiene ahora mismo la industria por delante de cualquier otro, me atrevería a decir que es el famoso cookie-less, que bueno, también se conoce como ID-less o el mundo de la privacidad, porque yo creo que va a transformar, vamos, no es que lo crea, es así, va a transformar el modelo que hemos conocido, la industria que hemos conocido hasta ahora. Y replico una frase de Jesús Martín, de una persona de Google, que decía que estamos viviendo un momento, o vamos a vivir un momento, para abordar la dificultad que tiene esto, ¿no? Para entenderla. Él ponía un ejemplo de cambiar el motor de un avión en pleno vuelo y sin que el avión se caiga, ¿no? Este es un poco el efecto del cookie-less. Bueno, pues yo creo que es el mayor reto que se ha enfrentado la industria en los últimos, pues desde que ha existido. Porque, como os digo, va a cambiar los modelos de la capacidad de segmentación que tenemos, la capacidad de medición, bueno, pues toda la data que conocemos hasta ahora, pues todo esto va a cambiar. Entonces, falta un año. Es verdad que es un tema quizá un poco aburrido porque venimos oyéndolo y hablando de esto desde hace mucho tiempo. Google lo ha retrasado hasta 2 veces. Incluso en la industria se pensaba que Google lo podría retrasar una tercera. Por lo que sé, ya no lo van a retrasar. De hecho, han desplegado Privacy Sandbox en Chrome hace bien poquito. Y tienen una hoja de ruta marcada muy clara. Entonces, bueno, yo creo que es un modelo, como os digo, una situación, un punto de inflexión en la industria que va a ser muy importante. Porque os digo, afecta a todo. Afecta a la parte de medición, a la parte de targetización, a la parte de clusterización y, por supuesto, afecta a todo el engranaje digital, a todos los actores, ¿no? Tanto la industria de los medios, de los publishers, que pueden ver afectado su modelo, los CPMs a los que están vendiendo, como, por supuesto, al mundo de las agencias, al mundo de los anunciantes. Javier, y dentro de todos esos grandes cambios que hay en el marketing digital y en la publicidad en general, hay una parte muy importante que son los cambios tecnológicos en cuanto a la gestión, el control, la obtención incluso de los datos. ¿Qué recomendarías a un anunciante que esté en estos momentos en esa fase de incorporar un CDP para gestionar esos datos? Bueno, nosotros normalmente desde Celia, cuando nos encontramos con los clientes que tienen esa necesidad, ¿no? y ya de necesidad ha pasado a ser como una preocupación, lo que les solemos recomendar primero es que auditen bien su stack tecnológico, que lo auditen bien, y luego a partir de ahí también que tengan muy claro qué objetivos quieren perseguir. Es decir, para que a partir de ahí definan o un caso de uso o un conjunto de casos de uso que les permita ser como el vehículo para alcanzar esa meta. Entonces, dicho esto, nosotros nos estamos encontrando que hay clientes que nos dicen es que nosotros, con nuestra arquitectura tecnológica que tenemos actualmente, consideramos que no necesitamos un CDP. Entonces, claro, aquí lo que les recomendamos es que no solo tengan la visión cortoplacista, sino que también vean más allá y que vean el medio y el largo plazo. Porque es cierto que según el stack tecnológico del cliente, pueden abordar esa visión 360 grados del cliente, ¿no? que eso implica centralizar y unificar todos los datos del cliente en una sola plataforma, pero sí que es importante que tengan esa visión a medio y largo plazo, como estoy comentando, porque la ley, como comentaba Gonzalo, nos enfrentamos a un escenario cookie-less
la ley de privacidad de datos también va a ir evolucionando, no es estático. Van a ir viendo cláusulas que se van a ir añadiendo y entonces todo esto al final, en su perspectiva global, hay que pensar que un CDP lo que te puede ofrecer ya no solamente es esa visión del cliente, sino también esa escalabilidad y esa capacidad de adaptación para el medio y largo plazo y estar preparados para lo que pueda venir. Incluso, te diría que casos de uso que ahora mismo no nos estamos planteando o no hemos caído, pues si tienes un CDP en tu stack tecnológico vas a estar en mejores condiciones para poder abordarlo que si no lo incorporas. Entonces, en resumen, lo que les decimos a nuestros clientes desde Celia es que tengan esa visión a medio y largo plazo para cubrir todos estos. Y luego también otro aspecto a tener en cuenta es que cada vez hay más dispositivos que se van conectando, por lo cual el volumen de datos cada vez es mayor y gestionar todo esto pues no es fácil ni a día de hoy y va a ser más complejo con el paso del tiempo. Por lo tanto, hay que estar preparados. No sé si hay herramientas, comentábamos antes de empezar el programa que hay diversos movimientos de los grandes jugadores tecnológicos, vamos a decir. Al final todo esto provoca también un estrés entre las agencias, los medios, los anunciantes. ¿Cómo valoráis esas alianzas estratégicas que puede haber entre los diferentes jugadores dentro de lo que es el sector y el mercado digital, digamos, para que sea exitoso a medio o largo plazo? Porque tal como está ahora mismo, no sé cómo lo van a abordar. Yo, recordando un poco lo que comentaba Gonzalo, es verdad, o sea, es un poco estresante. Estamos en mitad de vuelo, hay que cambiar el motor por el tema de privacidad, pero ese es uno de los pequeños problemas que tenemos. O sea, al final también vamos con el depósito de gasolina casi agotado. Comentábamos antes y ahora a lo mejor Gonzalo y Javier nos pueden comentar. Ha habido un overpromise durante mucho tiempo de lo que se puede lograr y demás, que no sabemos si se ha llegado, con lo cual, bueno, vamos con poca gasolina, hay que hacer ese cambio de motor, que es el de acoplar la privacidad y esa omnicanalidad, que también hablaremos ahora, pero hay más retos. O sea, llega la inteligencia artificial, que es otro reto de cómo vamos a abordar su incorporación, yo qué sé, en la creación de contenido. Llega todo ese ecosistema Web3, que también cambia mucho. Entonces, creo que tenemos que cambiar los dos motores y vamos sin gasolina y a ver cómo va. ¿Cómo lo veis, Gonzalo? Sí, me hace gracia porque Juan Antonio es verdad que estaba tocando un tema. Parece que en la industria siempre tenemos que reinventarnos, ¿no? Yo recuerdo, pues en su momento se hablaba por poneros algunos ejemplos, de cuando llegó la muerte de Flash, cuando llegó el famoso concepto de viability, cuando llegó el momento de atención, que también se está hablando ahora mucho, y ahora también incluso hablamos de la huella de carbono. Es una industria que, bueno, pues que efectivamente ha habido un overpromise posiblemente con el tema de podemos medirlo todo. Es verdad que en algunos medios, en algunos canales, algunas disciplinas no están todavía lo suficientemente maduras. Por ejemplo, el metaverso es otro concepto que hace año y medio, 2 años, estaba en boca de todos. Yo no lo voy a matar, pero está claro que es algo que todavía tiene que desarrollarse. O sea, le queda mucho. O sea, yo pienso que, particularmente tengo mi opinión, está mal acuerdo para mí, pero creo que es un mundo, un universo que efectivamente puede revolucionar el mundo del marketing, pero a día de hoy le queda muchísimo. Entonces, nosotros incluso en Dentsu hicimos algún proyecto, intentamos avanzar en este sentido y era realmente complicado, porque en el momento en que trabajas con monedas virtuales, el proyecto en sí mismo, os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendáis, no tenía un coste definido previamente, es decir, estaba muy abierto porque podía costar hoy 1.000 y mañana 5.000. Entonces, obviamente era algo complejo de manejar, ¿no? Pero bueno, esas grandes alianzas yo creo que sí, por responderte, sí que se producen, se han producido siempre, bien a través de adquisiciones, o bien de alianzas como en su día Google y Salesforce, o bien de Microsoft comprando mucho stack tecnológico, como sabéis, con el antiguo Sandar. Pero
o incluso WeMass. WeMass es una iniciativa que yo creo que tiene bastante sentido, de una red de inventario premium en el que, bueno, pues salvo Unidad Editorial y algún otro más, están los principales, ¿no? Y luego incluso se han ido incorporando otros sites como hola.com, por ejemplo. O sea, yo creo que esas grandes alianzas van a existir, al final existen y posiblemente sigan creciendo, porque al final quien no tiene, incluso nos pasa a las propias agencias, o incluso los rivales o competidores que no teníamos antes, como son las grandes consultoras que se han metido de lleno en el mundo de las agencias de medios, pues ahí tienes una Accenture que compró Droga5, ¿no? No tenía una agencia creativa y nada menos que compró Droga5, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de músculo financiero, pero tiene todo el sentido. O sea, ese movimiento va a existir y va a permanecer, incluso va a crecer. Sí, bueno, yo como para complementar el discurso de Gonzalo, efectivamente, yo lo que veo es que las alianzas son necesarias y lo van a seguir siendo, eso es obvio, pero sobre todo a mí me gustaría resaltar que fijaros que la tecnología va muy rápida. Nosotros en los debates o en las mesas redondas, como estamos hoy aquí, también vamos muy avanzados, pero no se corresponde con la realidad. Es decir, antes Juan Antonio ha mencionado la palabra de omnicanalidad, ¿no? La palabra de omnicanalidad llevamos años escuchándola, pero la realidad nos dice que muy pocas empresas, al menos en España, realmente la están llevando a cabo al 100%. Sin embargo, ya es un concepto como antiguo, ¿no? Ahora ya le ha sustituido pues, inteligencia artificial, el metaverso, etc. Entonces, ¿y por qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque realmente es complejo ir al ritmo, ir a la velocidad a la que va la tecnología. Las marcas, los anunciantes, por un tema también financiero, les cuesta mucho poder subirse al tren. Entonces, con más razón, tiene sentido crear alianzas estratégicas entre los diferentes players del mercado para entre todos ser más fuertes y poder hacer frente a esta avalancha que estamos viviendo tecnológica, ¿no? Volviendo un poco al marketing digital y a cómo llegar a los consumidores, a los clientes de los anunciantes, todo lo que es la audiencia en sí, al tener una web, ya se ha convertido en global. Sin embargo, cada vez más las empresas, las agencias, los anunciantes hablan de personalización. En este caso, Gonzalo, ¿cuál sería la estrategia para alcanzar de verdad a ese consumidor final que tú quieres como anunciante, no el que te puede ofrecer el mundo global, que a lo mejor pues, un consumidor en Australia, de momento a la panadería de la esquina, no sé si le interesa mucho? Es difícil que llegue. Bueno, es verdad que todo está cambiando muchísimo. O sea, esto es un mantra que tenemos que entender. O sea, tenemos que estar, como dijo Yo Corro y como dijo Chema Martínez, hay que estar cómodo. Correr es aprender a estar cómodo en lo incómodo, ¿no? Pues yo creo que aplica un poco esa misma filosofía a nuestra industria, porque es verdad que está continuamente evolucionando, continuamente cambiando. Antes, y no hace tanto, hace, me atrevería a decir, 15, 20 años, no necesitabas más que saber un poco un perfil sociodemo de cuál era realmente el público potencial al que tú podías llegar o tu actual consumidor, pero eran simplemente variables sociodemográficas, si acaso con refuerzo geográfico en algunas zonas, pero era simplemente de clases sociales de tal y tal, edades de tal y tal y género tal y tal, ¿no? Ahora eso se ha sofisticado hasta el infinito y es verdad que gracias a la data pues sabemos y tenemos información muy precisa tanto de los que me consumen como de los que me quieren consumir o potencialmente me pueden consumir, ¿no? Y todo eso enriquece las planificaciones, enriquece la industria, debería enriquecer la comunicación, porque efectivamente, hablando también un poco de sober-premise, con las creatividades dinámicas, yo creo que en algunos casos nos hemos pasado de frenada, ¿no? Yo recuerdo todavía en una mesa parecida a esta, en un evento parecido a este, como la responsable de marketing de L'Oréal decía, pues posiblemente nos hayamos equivocado en desarrollar el concepto de creatividades dinámicas para todo, porque lo llevamos incluso hasta un producto como un champú. Es decir,
o sea, lo puedes sofisticar hasta el infinito, pero realmente tienes que entender muchas veces que el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante para definir una estrategia es tener muy claro quién es tu consumidor, establecer unos insights o encontrar unos insights, unos detonantes de por qué te compran y cómo te compran. Con esos detonantes, tener claro como nosotros lo llamamos en Denso, los jobs to be done, las tareas que tienes que hacer, los mecanismos que tienes que articular para que esa compra se produzca. Y a partir de ahí, bueno, pues luego evidentemente nosotros somos, al final la comunicación, no me gusta hablar solo de publicidad porque hacemos muchas más cosas que publicidad en Dentsu y en general en cualquier agencia de medios. Te hablo de influencers, te hablo de acciones de PR, te hablo de eventos, te hablo de un montón de cosas. Yo creo que esta comunicación, como digo, es una parte de un eslabón en la cadena del marketing, pero claro, si luego la distribución, que eso seguro que nos ha pasado a algunos de nosotros, ¿no? Si luego la distribución falla o directamente la experiencia de cliente es horrible, pues vas a tener una mala experiencia y por tanto la probabilidad de compra es complicada, ¿no? Juan Antonio, siguiendo un poco con este tema de las tecnologías, ¿qué tecnologías emergentes puedes destacar ahora mismo en el mundo MarTech? Pues ahora destacaré algunas, como puede ser, o sea, el Customer Data Platform, ese que hablamos, para el tema de gestionar bien, adecuadamente la omnicanalidad. Pero creo que sí es clave lo que mencionábamos antes, las estrategias entre agencias, medios y demás. De hecho, como comentaba muy bien Gonzalo, Wimas es una buena iniciativa, creo que luego apareció Alliance, en Delivery que estamos viendo ahora, áreas regionales aportan mucho y luego la tecnología tiene que apoyar todo eso. Esta plataforma que hace un poco de unificación de datos es la que puede permitir que esa personalización que mencionamos se produzca, porque hasta ahora se ha producido personalizaciones a trocitos. O sea, a lo mejor en publicidad digital, cuando vemos un anuncio se personaliza de una forma, cuando entramos en la web me ha personalizado de otra forma, porque a lo mejor entré con el correo de mi mujer, me ha personalizado de otra forma. Entonces yo creo que hace falta, en esa omnicanalidad que no hemos logrado, ahora mismo con la desaparición de las cookies de terceros, que nos va a forzar una vez más Google a tener que ir en esa línea, bueno, a apoyarnos en la tecnología. Entonces, todas estas plataformas CDP, que se llaman Customer Data Platform, incluyendo la inteligencia artificial, que creo que va a jugar un papel también muy importante en el análisis de todos esos datos. Y Javier, en cuanto a los datos, ¿cómo se pueden aprovechar toda esa cantidad de datos que se manejan ahora mismo para, digamos, crear oportunidades reales de crecimiento en las compañías? Bueno, los datos está claro que a día de hoy la tecnología nos permite poder sacarles el máximo provecho posible, ¿no? Y uno de los casos de uso efectivamente es identificar, nosotros le llamamos los momentos de la verdad, ¿no? Identificar momentos donde el prospecto o el lead están en una situación, pues digamos, caliente, entonces es un momento para impactarle, ¿no? En los casos típicos son pues, cuando están navegando en alguno de los activos digitales, ¿no? Ya bien sea la web, la app, la aplicación o incluso cuando llaman contact center, si el anunciante tiene contact center. Entonces, en esos momentos es cuando los datos y la tecnología, por supuesto, pasan a cobrar un protagonismo muy importante. Porque si tenemos identificado, como decía Juan Antonio antes, esto también es muy importante, el tema de la identificación del usuario, ¿no? Si lo tenemos bien identificado, y en base a todo lo que es la parte de data de modelos predictivos, su histórico, sus intereses, etcétera, pues gracias a estos datos que se convierten en conocimiento del cliente, podemos impactarles en tiempo real, pues como decían ellos antes, pues con una creatividad, con un mensaje personalizado, ¿no? En el momento adecuado y en el canal adecuado, que si en ese momento es, por ejemplo, la web, pues sería la web, ¿no? Entonces yo creo que desde este punto de vista es cuando podemos decir que se puede aprovechar bien y sacarle el máximo valor posible al dato en ese momento donde el cliente está demostrando pues, que está cerca a lo mejor de convertir o al menos está mostrando un interés en esa marca. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy.
Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero. Comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas tres cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado Operativa, el módulo más importante de toda la academia, porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Continuamos en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando de personalización del dato y de la publicidad del futuro. ¿Cómo se puede crear valor en una empresa a partir de los datos? Y sobre todo, esto es una pregunta para todos, ¿cómo se evalúan los riesgos relacionados con esa gestión de datos? Porque mencionábamos antes la cantidad de datos que hay, la dificultad de la identificación o personalización del usuario, del consumidor. ¿Cómo lo veis, Gonzalo? Bueno, aquí seguro que Javier tiene mucha más experiencia que yo. Nosotros desde el lado de la agencia lo que vemos es que efectivamente, y más con la llegada de este mundo de la limitación o la muerte de las cookies de tercera parte, el dato, el llamado first party, es capital, ¿no? Es realmente tu mayor activo que tienes que saber gestionar y tienes que saber explotar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso, para hacer eso bien, necesariamente pasa por un CDP. Y es verdad que normalmente este tipo de soluciones, pues claro, no son soluciones o no son, digamos, mecanismos o palancas que normalmente pivoten o piloten, mejor dicho, sobre el equipo de marketing del propio cliente en el área de medios, ¿no? En el área de publicidad. Si normalmente ese tipo de soluciones en muchos casos pasa por su equipo más tecnológico. ¿Qué ocurre con esto? Con lo que os quiero decir, pues que esa convergencia entre el mundo del AgTech y el MarTech, pues no siempre es fácil que se produzca, ¿no? Es decir, para explotar los datos necesito una tecnología que me permita hacerlo, pero luego la interconexión y la activación de esto a nivel publicitario pues es algo más compleja, no es tan sencilla y bueno, pues es verdad que el discurso está ahí, pero como digo yo siempre, o sea, esto para el Corte Inglés pues es un día más en la oficina porque tiene un volumen además, tiene músculo financiero para soportar esto, tiene equipo, tiene recursos y tiene un volumen además importante. Pero imaginaros que, no sé, pues por deciros algo, Pipas Facundo, ¿vale? Pues evidentemente este mismo discurso no vale para todos los clientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el valor del dato es incuestionable y más con lo que se nos avecina encima. La orquestación de estos datos es lo que para mí es lo complejo, ¿no? Y sobre todo, como os digo, la capacidad luego que tengamos de poder activar esto en medios. Bueno, pues yo diría que al final todas las marcas o anunciantes lo que buscan es
esa personalización, ¿verdad? Pero claro, aquí la cuestión es que hay que buscar ese equilibrio óptimo entre una gestión óptima del dato con la parte de privacidad de los datos del consumidor, ¿no? Entonces no es sencillo, ¿no? Entre otras cosas, el otro día yo estaba leyendo un estudio de Gartner que decía que de media las empresas en España consultan 18 fuentes de datos. Entonces, claro, gestionar el dato partiendo de que hacen una media de 18 consultas, fuentes de datos o 18 integraciones, pues es muy fácil que eso dé lugar a una inconsistencia de los datos, ¿no? Entonces, esto tiene un riesgo, y el riesgo es pues, que no se cumpla con la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto está buscar el equilibrio entre buscar esa personalización que es el deseo de todos, ¿no? De todos los que pertenecemos a la industria de la publicidad, buscar esa personalización y, a su vez, pues cumplir lo máximo posible con la ley de protección de datos. O sea, que al final yo lo dejo ahí como un reto. Es posible, pero hay que tener en cuenta muchos aspectos y no es fácil. Vamos a abordar un par de años que van a ser muy complicados. Económicamente, si seguimos Negocios TV, sabemos que el 2024 y 2025 van a ser años muy complicados. Toda esta parte de la gestión adecuada y eficiente del dato va a ser una pieza clave, y eso conlleva a las grandes empresas un gran reto. Primero, se unifica todos los datos, o sea, ya no hay pequeños silos, sino que hay que unificarlo. Eso en la política interna de muchas empresas es un reto, el poder compartir abiertamente ese dato. Y luego, como dicen, creo que era en Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al final, si tienes tantos datos, yo creo que las empresas tienen que empezar a cuidar bien qué se hace con ese dato. Que yo creo que no solo va a ser para las anunciantes, también para los medios de comunicación, que van a trabajar mucho más de la mano, y las agencias de medios. O sea, hay que saber bien qué datos hace falta y cómo se protegen. Sí, exacto. Yo aquí también añadiría, es muy importante esto, que aquí también entra en juego la parte de la fiabilidad, la calidad del dato y la gobernanza del dato, ¿no? Cuanto mayor nivel tengamos en estos tres conceptos, va a haber, por supuesto, más seguridad y le vamos a transmitir al consumidor más confianza. Entonces, también es verdad que son conceptos muy importantes que tenemos que mencionar aquí: tema de calidad del dato, seguridad y transparencia. Si se alcanza este nivel, sí que es cierto que al consumidor se le va a transmitir muchísima confianza. Y desde Excelia, Javier, ¿qué aconsejáis a las empresas que tienen que afrontar ahora, bueno, digo ahora en unos meses, pero que hay que afrontarlo ahora, desde ahora, todo este mundo cookieless? ¿Qué deberían estar haciendo ya o afrontar de forma inmediata para estar preparados para el momento en que definitivamente, que según las últimas noticias de Google, es final de 2024? No hay definida una fecha, pero esto va a llegar en algún momento, ¿no? No creo que se retrase una vez más. Correcto. Pues bueno, está claro que cuando llegue este escenario cookieless, toda estrategia de marketing digital va a girar en torno a la first party data, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, yo ya no hablaría de, obviamente que es básico, es muy importante, la capa tecnológica, que el CDP efectivamente va a ser un protagonista clave en esta película, en este nuevo entorno, pero yo incluso, fíjate que me iría más atrás. Es decir, nosotros lo que le estamos recomendando a nuestros clientes es que tienen un año para prepararse, para que depuren, incrementen su base de datos de cliente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si durante este año van aplicando y llevando a cabo estrategias de captación de nuevos contactos y van depurando la base de datos, cuando llegue este escenario cookieless, si toda estrategia de marketing digital va a girar en torno a la first party data, no va a ser lo mismo trabajar sobre una base de 100.000 clientes o leads o prospectos o ambos que de una base sobre 3 millones. Entonces, lo que les estamos diciendo es que se vayan preparando ya y que arranquen ya, porque esto no es una acción cortoplacista. Esto no lo puedes conseguir tú de aquí a un mes o de aquí a 3 meses. Necesitas tiempo. Entonces, esto es una de las recomendaciones que estamos dando a nuestros clientes. Y luego, por supuesto, que para poder explotar toda esta first party data, desde el punto de vista tecnológico, pues aquí va a ser primordial el CDP, como hemos
como hemos comentado, para sacarle el máximo provecho posible al dato de cara a la personalización y de cara a la activación del dato en tiempo real, que es lo que cada vez demandan más los consumidores. Sí, porque al final es un tema de cantidad, pero sobre todo de cualificación de los datos. No sé si queréis añadir algo. A ver, yo creo que aparte se habla mucho de inteligencia artificial, metaversos y demás, y a veces nos dejamos cosas que son más importantes a corto plazo. Una es esta, yo creo que el trabajar, el conocer a tu consumidor, a audiencia, cliente y demás, es una pieza clave. Y luego también hay una tendencia que yo creo que Gonzalo nos puede comentar algo, que es en la parte de retail media, que hemos visto que la inflación sigue por las nubes, los retailers tienen que ver cómo ser más eficientes para no trasladar ese coste al consumidor. Y yo creo que cosas como retail media nos las hemos olvidado, que son mucho más eficaces a lo mejor a corto plazo para una empresa que a lo mejor meterse en metaverso. Sin duda, porque efectivamente el retail media tiene unos números de vértigo. Black Friday este año se espera también que rompa récords una vez más. Y es verdad que hay empresas especializadas en retail media, pero creo que el valor que tiene fundamentalmente es que efectivamente tienen la capacidad de llegar a un usuario, lo que llaman ellos off-site, ¿no? O sea, es decir, al final un MediaMarkt, por poneros un ejemplo, un Decathlon, tiene pues obviamente información muy rica y muy precisa de una serie de usuarios que están buscando algo tan extravagante como como un ordenador de buceo, por ejemplo. Y esto puede ser interesante pues para una compañía de travel, porque evidentemente alguien que bucea y está pensando en viajar al Caribe, pues esa información se puede cruzar con una compañía aérea, con una compañía de hotelera, que evidentemente pues le interesa. Entonces, son este tipo de situaciones, ¿no?, en las que al final yo creo que cuando converge la tecnología, los datos, lo que hablábamos antes de montar esa estrategia, pues yo creo que las piezas del puzzle las tenemos, hay que orquestarlas bien, pero sin duda el retail media es algo que no es que haya venido para quedarse, es que ya es algo totalmente innato. Sin ir más lejos, lo que creo que está mal hecho del retail media, en algunos casos, ayer de madrugada, lunes, en la madrugada del domingo, compré un producto en un famoso e-commerce, y me llegó a casa en menos de 24 horas y perfecto. Esto no es sorprendente, pero lo que sí es sorprendente es que me sigan impactando este producto, concretamente en Meta, ¿no?, una vez que ya lo he comprado. Incluso más sorprendente todavía es que a mí me ha pasado alguna vez que todavía veo algún anuncio por ahí de compresas o cosas así, ¿no? Es decir, vuelvo a lo de antes, todavía hay cosas que pulir. Es verdad que la tecnología nos permite ser muy sofisticados, muy avanzados, pero todavía el usuario de la calle, fuera de este entorno, ¿vale? Siempre digo lo mismo, que España es muy grande. El usuario de este entorno pues no percibe, al final la publicidad para muchos de estos usuarios es algo intrusivo, eso es algo molesto, es algo intrusivo. Y yo creo que tenemos que trabajar que luego creo que vamos a hablar de esto, por la parte de contenidos, que por eso digo que no solamente hablamos de publicidad, sino deberíamos hablar de comunicación. Enseguida vamos con ese tema de contenidos, porque es muy, muy interesante y se está utilizando pródigamente, Gonzalo, pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir?
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Continuamos en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando de publicidad, de marketing digital, de la publicidad del futuro y parte que ya es presente, que es prepararse para ese futuro cookieless, como nos comentaban los invitados. Gonzalo, me gustaría, antes de entrar en el tema de contenidos que habías apuntado, cambiar un poquito de tema, porque habéis publicado un estudio en Dentsu sobre la televisión y la radio, que tiene un cierto crecimiento, en especial la radio, pero la televisión, según cómo se mire, lineal o no. Pero ¿cómo englobáis estos medios tradicionales, digamos, en una estrategia de un anunciante en estos momentos con tanto peso en digital? Bueno, es que al final nosotros siempre llevamos un tiempo hablando de que Internet es el medio de los medios, ¿no? O sea, al final lo que ha ocurrido, ya no hablamos de televisión o no hablamos de radio, sino hablamos de audiovisual o hablamos de audio, ¿no? Lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo es que estos medios tradicionales se están digitalizando y ayer, sin ir más lejos, hablaba datos de GfK, que en España diariamente se conectan a un podcast, o escuchan un podcast, mejor dicho, 7 millones de usuarios y al mes 21 millones. O sea, no es algo... Yo particularmente no escucho muchos podcasts, pero es algo que es absolutamente masivo, ¿no? Por eso hablaba antes del volumen, de la escalabilidad. Y con el audio, o sea, con el mundo audiovisual ha pasado exactamente igual. Es decir, la tele lineal está sufriendo, es verdad que la tele tradicional está sufriendo, pero digamos que esa receta que nosotros aplicábamos de las agencias de apoyarse mucho en el mundo audiovisual, sobre todo para la parte más alta del funnel, sigue funcionando bien. ¿Por qué? Porque hay un complemento que ya me atrevería a decir que es más que complemento, casi es un básico, que es todo este mundo del Connected TV, todo el mundo del vídeo online, es decir, todas las posibilidades que nos permiten los medios de llegar a nuestros usuarios de otra manera y poder además hacerlo de una manera distinta, porque la tele lineal es algo que sabéis que está enlatado, que es menos, que segmenta, tiene una capacidad de segmentación menor, pero el mundo audiovisual, a través de Connected TV, de las plataformas que por supuesto conocéis, un Netflix, un Disney en breve, Amazon Prime, que va a tener publicidad en 2024, y las abiertas como Pluto y demás, esa capa más toda la parte de vídeo online, tanto out-stream como in-stream, pues nos permite tener un alcance absolutamente masivo. Es decir, la receta sigue siendo la misma, lo que han cambiado, digamos, son los ingredientes. ¿Y esto está condicionando también de alguna manera esa creación de contenidos digitales? Sin duda. O sea, yo creo que al final hay marcas que su estrategia siempre la han basado en contenidos. Por deciros una, Red Bull, es una compañía que lleva haciendo una comunicación basada en contenidos desde hace mucho tiempo y además muy bien hecha, creando y produciendo pues casi programas, ¿no? O espectáculos, pero hay muchas marcas, incluso nosotros en el propio grupo, que han apostado por este tipo de espacios, por este tipo de comunicación. En el grupo tenemos buenos ejemplos como BBVA, con el proyecto de Aprendemos Juntos, con Vodafone You, es decir, se han ido a más proyectos súper exitosos que han ganado multitud de premios y que han demostrado el valor de la comunicación, ¿no? Lo que ocurre es que este tipo de proyectos requieren de una madurez, requieren de un tiempo porque necesitan cierto rodaje, necesitan
pues eso, que evolucionen. Y el problema que tenemos, lo comentaba Juan Antonio, es que se vislumbra un panorama, o sea, siempre estamos apretados por conseguir resultados, ¿no? Mi amigo Salva Cospito siempre me dice, no solamente nos piden que funcionen las campañas, sino que nos piden que funcionen ya. O sea, nos aprieta el zapato a todos y es un tipo de comunicación, estas acciones de branded content, que no necesariamente van a generar resultados desde el minuto 1. Está claro. Cambiando un poco de tema, y nos quedan 5 minutos, así que os voy a pedir participación o opinión a todos. ¿Cómo estáis resolviendo el tema del talento, sobre todo el talento digital, dentro de vuestras organizaciones, de vuestras compañías, Javier? Bueno, pues nosotros desde Celia lo que estamos llevando a cabo es cambiar la estrategia. Es decir, siempre se ha dicho que el cliente tiene que estar en el centro de la estrategia, ¿no? Pues en el caso del talento, el empleado es el que tiene que estar en el centro de la estrategia. Entonces, hay que llevar una serie de acciones para intentar desarrollar esa capacitación del talento, para retenerlo. Y ya no hablo de acciones tipo económico, salarial, etcétera, ¿no? Sino otros atributos que hagan que ellos se sientan cómodos y, sobre todo, al final persiguiendo el objetivo de que se incremente el sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? Que el empleado se sienta unido, muy enlazado con la empresa. ¿A qué acciones me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, la conciliación familiar laboral, el ambiente laboral, bueno, en fin, hay un conjunto de acciones que se pueden llevar a cabo para facilitar o para alcanzar este objetivo, ¿no? Al final, todo esto pasa por cambiar la cultura de la empresa y que pasa por un cambio de mentalidad. Gonzalo. Pues, a ver, yo creo que la necesidad de buscar talento ha existido siempre. Lo que ocurre es que ahora es muy difícil alcanzar o buscar un talento comprometido por un lado y con conocimiento por otro. Es decir, me explico. Nosotros en la agencia tenemos, obviamente, hay equipos especializados en distintas disciplinas, ¿vale? Lo que nos está costando encontrar es gente, como decía Javier, por un lado comprometida en el sentido que, bueno, pues que entienda que esto no es un negocio esto es un negocio de servicios. Esto no es un negocio que se rige por un horario, es un negocio de servicios. Y como tal, tienes que tener una disponibilidad y una predisposición, ¿no? Hacia el cliente. Eso por un lado, en un contexto, como hemos dicho ya antes, que está cambiando. Entonces, esta necesidad de buscar talento es continua, porque el profesional de la industria tiene que reciclarse, tiene que interiorizar que parte de su rol en la industria es también formarse y es también bueno, pues ir aprendiendo. No puedes quedarte con lo que tenías o tu bagaje, tu experiencia profesional, eso está muy bien, pero necesitas apoyarte en programas, en academias como Skiller y otras que hay en el mercado, porque es verdad que te permiten tener una visión un poquito más amplia de lo que está ocurriendo, ¿no? Un último minuto, Juan Antonio. Skiller aparece justo de esa necesidad. Por un lado, en España hay mucho talento, o sea, el talento está ahí y hay un puente que construir con las empresas. Normalmente las empresas, Dentsu tiene a un equipo que es Merke, que trabaja mucho con una herramienta que se llama Salesforce. Pues oye, tendremos que enseñar Salesforce. A lo mejor en Excelia trabaja mucho con Microsoft, con Z Global, con Tilium, pues habrá que enseñar esas herramientas. El reto suele ser que las universidades públicas no pueden contratar esas licencias, porque a lo mejor son licencias que valen 100, 200.000, 300.000 euros anuales, y para enseñar 10 pues tendrías que hacer inversiones millonarias. Entonces, bueno, desde Skiller Academy lo que hemos intentado es construir ese puente entre el talento y un poco la necesidad de la empresa. Muy bien, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este Tech Talks by Skiller Academy. Despido ya a Gonzalo Ramírez de Dentsu X, a Javier Sánchez de Excelia y a Juan Antonio Muñoz Gallego de Skiller Academy. A todos ustedes les espero aquí en Negocios TV el próximo viernes en Tech Talks.